Muy buenas noches, tengan todos ustedes, muy queridos y queridas hermanas de la comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos en esta tarde noche desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en la Ciudad de México, como todos los miércoles 7:30 de la noche. Estamos aquí con todos ustedes, queridos hermanos, para compartir una charla bíblica más de este 15 de marzo del 2023. Ya estamos a la mitad del tercer mes, hermanos, transmitiendo, como les decimos, desde la República Mexicana a todos ustedes, queridos y queridas hermanas. Como todos los miércoles, saludamos a todos nuestros queridos hermanos que nos oyen en Sudamérica, que nos oyen en Centroamérica y el Caribe, que nos oyen en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, y también a los que nos escuchan en la República Mexicana, a todos nuestros hermanos y hermanas connacionales, los saludamos esta noche. Así también a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan en Europa, en España y sus islas, a los que nos escuchan en Alemania, también les mandamos un fuerte saludo, y a todos los que nos escuchan en algún lugar de este planeta, a todos nuestros queridos hermanos de habla hispana, los saludamos en esta noche y pues tenemos un programa más. Ya está por aquí nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Querido hermano, ¿cómo estás? Hermano, pues muy bien, en gracia y Ya en escena, justificado. hermano. Ya en escena, hermano. Ya, ya mi bro. Y bueno, pues muy contento de saludarte, de estar también con todos nuestros hermanos y hermanas que amablemente se conectan con nosotros, así como también aquellos que retransmiten, eh, conectándose con nosotros, en particular estas tres páginas, hermano, que eh, desde tiempo atrás se están conectando con nosotros, retransmitiendo. Me refiero a la página Sola Escritura para América Latina y Estados Unidos de Norteamérica, a la página Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para América Latina, Estados Unidos y algunas partes de Europa, la página de Teteleste, del grupo Teteleste en Chile. A todos ellos, muchas gracias. E igualmente saludamos y agradecemos a todos los hermanos y hermanas que desde sus perfiles personales se conectan con nosotros para retransmitir, por ejemplo, nuestra hermana María Beatriz Scampini, desde su perfil personal. Hermana, muchas gracias. Y gracias a todos los hermanos que esta noche se van a conectar con nosotros para retransmitir. Decíamos esto desde sus perfiles personales. Muchas gracias. Y también saludamos con mucho cariño y afecto a nuestro hermano Jesús Lozada de la Ciudad de México, cuyas labores han venido a ser muy importantes para que este programa pueda circular sin dificultad por Facebook y YouTube. Hermano, muchas gracias. Y saludamos también a nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina. Hermano, pues dispuestos y puestos para compartir con nuestros hermanos este tema tan importante que tenemos para este día. Muy bien, mi querido hermano. Pues pues ya listazos entonces para poder platicar con nuestros hermanos y poder compartir estos puntos que la escritura señala de manera importante y fundamental. Eh, el énfasis que veníamos poniendo, hermano, un énfasis importante en el sentido de lo que, pues, muchos textos, tanto del Nuevo Testamento como del Nuevo Testamento, me refiero a todas las cartas paulinas y los evangelios, evidentemente, hacen un énfasis en esta situación en la cual se encuentra y se enfrenta el hombre. Son demasiado significativos pensar
cómo la Escritura, pues, refiere a ellos, ¿no? Como aquellos importantes, palabras de nuestro Señor Jesús, en el sentido de que dice, no sé, parafraseando un poquito, dice: "Porque las cosas que salen de la boca provienen del corazón, y esas son las que contaminan al hombre". Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios, difamaciones. Estas cosas son las que contaminan el hombre. Y bueno, hacía ahí el señor refería que era criticado porque sus discípulos comían con las manos no lavadas. Y dice, pero el comer con las manos no lavadas no contamina el hombre. Y bueno, el señor evidentemente hablaba de una condición humana que estaba ahí presente en el hombre, que posteriormente Pablo eh, lo aclara, lo empieza a desarrollar de una manera muy importante por poder decir, Colosenses, capítulo 2 versículo 13, que dice lo siguiente, dice: "A vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los delitos". Y bueno, aquí lo que Pablo, explica, y no solamente aquí, sino en otros varios, en varias de sus cartas, es el énfasis de que hay una condición en el hombre que lo separa de Dios. Y por eso dice que estando muertos en delitos y pecados, ¿no? Y nosotros, hermano, hemos hecho el énfasis en que también Pablo, de manera muy importante, Pablo dice quién es, eh, pues el que de alguna manera causó toda esta situación, toda esta condición, todo este estatus, toda esta situación en el hombre, cuando en Primera de Corintios capítulo 15, que es con lo que empezamos y cerramos la vez pasada el programa, este, habla, hermano, pues de quién es el responsable de esa condición que tiene el hombre, ¿no? Y dice en el 15:20 de, de Primera de Corintios, dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen, porque así, dice, como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Y luego agrega ahí al asunto del texto que estaba refiriendo previamente, dice, porque así como en el Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y bueno, decíamos entonces que el responsable de que en el Adán todos mueren, al leer nosotros Colosenses 2:13, decimos con toda claridad que a vosotros estando muertos en los delitos, es decir, esos delitos causados por Adán, como ese primer hombre que nos da por lo que hizo, esa condición que nos separa de Dios. Y yo no sé, hermano, si coincidas conmigo en el sentido de que a los apóstoles les queda muy claro este estatus del hombre. Tan claro les queda que Pablo dice que, que su ministerio, uno del ministerio que Dios le dio, es el ministerio de reconciliar al hombre con Dios por esta enemistad, como también hacíamos reiteradamente énfasis en esos textos de Efesios, por ejemplo, 2:3, dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Y no sé si recuerdas ese texto de Romanos 5:10, hermano,
que dice que porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más dice, habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Y bueno, aquí está claramente el hecho de que porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, pero esta enemistad que el hombre tiene con Dios, hace o apunta directamente a la muerte espiritual, a esta muerte que nos separa de Dios y que se necesita obligadamente un proceso de reconciliación. Es decir, Dios quiere reconciliar al hombre, Dios quiere reconciliar al hombre con él. Y esto lo entiende muy bien el grupo apostólico. Y yo creo que uno de los puntos centrales en la enseñanza del Evangelio o en la enseñanza de la palabra del Señor o como parte de la misión que el Señor les da a los apóstoles es esta reconciliación y tácitamente podemos ver que si se requiere una reconciliación es porque hay una enemistad entre el hombre y Dios, y Pablo le pone nombre al responsable de esta enemistad y de tantos calificativos que hemos venido señalando a través de este mensaje que vemos, ¿no? Y me gustaría darle lectura, hermano, es 2 Corintios 5:17, porque también presenta aquí Pablo desde previo, si gustan le doy lectura desde el 14 de 2 Corintios. Pablo va desmenuzando este asunto hasta llegar al punto de la reconciliación, y si el punto de la reconciliación está ahí es porque tácitamente hay una separación entre el hombre y Cristo, entre el hombre y Dios. Y esto requiere previamente de una reconciliación y dice Pablo que, bueno, pues que ellos son pues los depositarios de este mensaje. Dice, voy a darle lectura, mi hermano. Sí, No hermano, sé qué adelante. opinas con respecto a este punto que está de manera tácita ahí. Si se necesita una reconciliación, es porque entonces hay una enemistad y dice, como leíamos en Efesios, que somos por naturaleza hijos de ira, ¿no? Es decir, y Pablo utiliza ahí una palabra donde él también se incluye, ¿no? Estando vosotros muertos en delitos y pecados, y bueno, establece eso. Entonces voy a darle lectura, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, en consecuencia todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, dice el 17, que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí han sido hechas nuevas. Y todo esto que acaba de plantear, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio de la reconciliación. Y explica, esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Entonces, tácitamente, si los apóstoles o el grupo apostólico reconoce que el hombre necesita una reconciliación, es porque existe una enemistad entre el hombre y Dios.
Y esta enemistad es claramente visible, pues, a través de varios textos que acabamos de leer, y esto, como así lo explica el mismo Pablo, esto proviene de Adán, es decir, Adán es el responsable por lo que hizo, vamos a ponerle de esa manera, por lo que sucedió allá en lo que le llamamos la caída, en la caída de Adán, por lo que sucedió. Entonces, en Adán, Adán da muerte a todos. Y esto creo que es uno de los textos muy importantes, pero no es el único. No es el único texto que tenemos en, pues en la palabra, no es el único texto que apoya esto, sino que existen otros textos que apuntan claramente a esta condición del hombre, como hemos leído ya varios. Es decir, en el Nuevo Testamento entonces tenemos varios indicadores que nos muestran esta situación con la condición o el estado del hombre delante de Dios, y que Dios quiere reconciliar al hombre con él. Y si quiere reconciliarlo es porque existe entonces una enemistad. Hemos dicho también, y también hemos puntualizado, que parte de lo que se ha heredado en esta condición caída es la imposibilidad del hombre mismo de poder buscar a Dios. Hace 8 días leíamos un texto también de Primera de Corintios 2:14, donde decía que el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios porque éstas solamente se han de entender de manera espiritual. Y refiriéndonos al hombre natural, aquel hombre carnal, aquel hombre separado de Dios, aquel enemigo de Dios, aquel que está muerto en sus delitos y pecados, con todos estos calificativos que tenemos en la Escritura, nos llevan a eso. Entonces, el gran milagro, hermano, que yo siempre lo he creído así, que el gran milagro, el gran milagro es que el Señor nos ha trasladado de muerte a vida. Ese es el gran milagro, eso es extraordinario, es absolutamente impensable, este, eh, que el hombre por sí mismo pueda estar en esta situación de pasar de muerte a vida, y con toda puntualidad. Pasar de muerte a vida significa pasar de ser enemigo a pasar de ser amigo. Y por eso tenemos muchos otros textos donde el Señor nos llama hijos, porque pasamos de muerte a vida, de muerte espiritual, de esta condición caída. Tenemos otros textos como hemos sido adoptados, hemos sido reconciliados, es decir, tácitamente existe esta situación donde estamos nosotros pasando de un estatus a otro. Y como te digo, y como les digo a nuestros queridos hermanos, hay muchos textos que apuntan a fortalecer este punto de que pues propiamente es la gran obra y el gran milagro que hace de Dios de reconciliarnos y pasarnos de muerte a vida. Y obvio, a través de este proceso viene el tema que hemos escogido para todos estos días, que es la justificación, que ya lo iremos matizando poco a poco, pero no sin antes poder reforzar el hecho de que en el Nuevo Testamento tenemos que el gran responsable de esta situación es Adán. El gran responsable de esta situación, y hablo de la situación de que estamos muertos en delitos de pecado, de que somos por naturaleza hijos de ira, que somos hijos de maldición, como en otros textos dice, y somos abominación y muchas cosas de esas. Sin embargo, el hombre tiene solución, hermano. Para el hombre hay solución, porque ese texto extraordinario de Juan, ese texto extraordinario de Juan, donde presenta este gran milagro que le estoy diciendo, que es Juan 5:24, donde nuestro Señor Jesucristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino ha pasado
¿De la muerte a dónde? A la vida. Y este es el gran milagro de parte de Dios para el cual, o a través del cual nos vemos nosotros favorecidos, a tal grado que con toda libertad, queridos hermanos, como todos ustedes lo dicen, y que nos gozamos en ello y decimos estamos en gracia y justificados porque hemos reconocido el milagro de parte de nuestro Dios. Y bueno, abundando un poquito sobre esto, yo quisiera abusar un poco de, de nuestro hermano José Antonio Septién, estudioso de la carta a los romanos, para que pudiéramos entrarle a este pasaje tan importante, que también hace énfasis en lo mismo, creo yo, y si no, pues, y si me equivoco, pues bueno, el hermano me corregirá, pero estoy hablando de Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 19, 21, ¿no sé, hermano? Sí, hermano, puede ser hasta el 19. Hasta el 19, donde también Pablo este, pone, como se dice acá en México, los puntos sobre las is con respecto a este punto, que es muy importante y trascendental. Y yo les digo esto porque históricamente he oído a mi hermano José Antonio hablar sobre Romanos capítulo 5. Entonces, pues le vamos dando, querido hermano. ¿Cómo ¿Tú ves? dices? Pues adelante. ¿Quieres que le dé lectura? Sí, hermano, muchas gracias. Del 12 al 19. Bueno, si quieres hasta el 21, porque tal parece que es una unidad del 19, del 12 al Perfecto. 21. Entonces, le voy a dar lectura a Romanos 5:12 de la Biblia textual 4 y dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres en base a la cual todos pecaron, a lo cual todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a la semejanza de la transgresión de Adán, perdón, el cual es figura del que iba a venir. Pero el don no es como el delito, porque si por el delito de uno los muchos murieron, mucho más la gracia de Dios y la dádiva en gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para los muchos. Pero con el don no sucede como no sucede como con el juicio transmitido por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de un delito para condenación, pero el don no vino a causa de muchos delitos para justificación. Pero el don vino a causa de muchos delitos para justificación. Porque si por el delito de uno reinó la muerte por medio de uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y la dádiva de la justicia reinarán en vida mediante uno, Jesucristo. Por tanto, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por el acto de justicia de uno, la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así, la ley entró para que el delito abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Mm. No dice amén, pero
Así es, hermano. Ahí está mi querido hermano José Antonio Septién. Hermano, pues muchas gracias. Muchas gracias por la lectura de este pasaje y por las consideraciones que hiciste acerca de la reconciliación. Y caray, no, no deja de sorprendernos, sobre todo a la luz de este pasaje que nos acabas de leer. ¿Cómo puede ser que el pecado de una sola persona, cómo puede ser que un solo pecado, uno, de una sola persona, haya traído tal desgracia sobre la humanidad? Y al mismo tiempo, ¿cómo es que, que nuestra reconciliación a la que tú te referías, nuestra salvación final, brotan de la muerte del Mesías? Y surge aquí la pregunta, ¿cómo puede ser que el sacrificio de una sola persona traiga tantos beneficios a tanta gente? Como respuesta a esto, pues Pablo nos ofrece aquí en Romanos 5, 12, 21 un contraste. Más que una comparación, es un contraste entre Adán y Cristo, nuestro segundo Adán. Antes de entrar a este importantísimo, crucial, diría yo, eh, capítulo de Romanos, que hay quien dice que el corazón de esta carta es este pasaje. Y son varios los grandes comentaristas que así se expresan. Antes de entrar a considerar este pasaje, cabe hacer una serie de consideraciones previas. Hoy está de moda calificar este relato de Adán y Eva como un mito y no como historia. Y hay muchos maestros, entre comillas, bíblicos en el Internet que dicen así. Pero la misma escritura nos impide pensar que el relato de Adán y Eva es un mito y nos lleva a la historicidad de Adán y Eva. No cabe duda que en la narración de Génesis, donde se habla de la creación de Adán y Eva, eh, son pasajes de muy difícil interpretación. Por ejemplo, la naturaleza exacta de los 7 días, el tema de quién o qué era la serpiente, el árbol del conocimiento del bien y el mal, para citar tres. Son difíciles, pero esto no quiere decir que ponemos en duda la existencia real de Adán y Eva, una pareja que habiendo sido creado buena, cayó en el pecado por su desobediencia. Y yo pienso que el mejor argumento a favor de la historicidad de Adán y Eva no es científico. Por ejemplo, la homogeneidad de la raza humana, sino es teológico. Ese es el mejor argumento a favor de la historicidad de Adán y Eva. Como creyentes bíblicos que somos, aceptamos a Adán y a Eva como personas históricas, no solo por el relato del Antiguo Testamento, sino por la enseñanza, por la doctrina, por la teología, si ustedes quieren, del Nuevo Testamento. En este pasaje de Romanos 5, 12 al 21 y otros que tú leíste, hermano, en Primera de Corintios, por ejemplo, 15, 21, 22, 45 al 49, Pablo establece un contraste entre Adán y Cristo cuya validez
depende de que consideremos a Adán y Eva como personajes históricos. Si ellos no fueron personajes históricos, entonces Pablo está tejiendo una enseñanza de suprema importancia para nosotros los creyentes sobre ¿qué? ¿Sobre una mentira? Ujú, Imposible. Aquí vemos en este pasaje de Primera de Corintios, perdóname, de Romanos 5, 12 a 21, que hay dos hombres, está Adán y está Cristo. Y se presenta a cada uno de ellos, y no solamente en este pasaje de Romanos 5, 12, 21, sino también en Primera de Corintios 15. Se presenta a cada uno de ellos, al primer Adán y al segundo Adán, como se lo menciona en Primera de Corintios 15, como la cabeza de una raza. A Adán se le debe la ruina de la humanidad caída. Pero a Cristo se le debe la creación de una nueva humanidad redimida. De la desobediencia de Adán nace la muerte, viene la condenación, el juicio. De la obediencia de Cristo nacen la vida y la justificación. Y todo este argumento maravilloso se funda en dos hechos históricos. En primer lugar, la desobediencia de Adán, que resultó en la afirmación egoísta de su propia voluntad. Y en segundo lugar, la obediencia de Cristo, que lo llevó al sacrificio de sí mismo. Entonces, Adán y Cristo demuestran el principio de que muchos pueden ser afectados para bien o para mal por la acción de una sola persona. Esto choca mucho con nuestra concepción moderna tan individualista, pero esta es realmente la posición de la Biblia. Y para que nosotros podamos seguir el pensamiento de Pablo, es necesario observar esto, que su concepto del hombre es radicalmente distinto al concepto moderno. Insisto, individualista, atomístico. Pablo considera que la humanidad no es una colección cualquiera de un montón de enemigos, de individuos, perdón, comprendidos, digamos, bajo un concepto general común, humanidad. Sino Pablo ve a la humanidad como una unidad orgánica, un solo cuerpo bajo una cabeza común. Adán entonces no es un simple individuo que existió alguna vez en los tiempos primitivos, sino la cabeza de lo que podemos llamar la vieja humanidad. En Adán se decidió la suerte de la humanidad. Y por este solo hombre vino el pecado al mundo y por él la muerte adquirió poder sobre todo lo que es humano. ujú, Y lo que le sucedió a la cabeza vale también para todo el cuerpo. Es decir, a partir de él, de Adán, el destino de nuestro género humano, ha sido el de ser esclavos bajo los poderes de la perdición. ujú, Y cuando el hombre vive en el pecado, se engaña creyendo que tiene poder, que tiene libertad para elegir en un momento el pecado y en el otro elegir el bien. Pero en realidad el pecado que comete es prueba de que el pecado es el amo y el hombre es el esclavo. Y lo mismo ujú, sucede con la muerte. El hombre quiere
desea salvar su vida, siempre está buscando lo suyo, todo cuanto hace está, sin darse cuenta, al servicio de la muerte. Ella es la señora absoluta de toda su existencia, el destino común de la humanidad a partir de Adán. Y entonces nos preguntamos, y esta es una pregunta que compete a todos, ¿bajo qué cabeza, bajo qué humanidad estamos? El que se nos condene o se nos justifique, el que estemos espiritualmente vivos o muertos, depende de la humanidad a la cual pertenecemos. La antigua humanidad que fue Adán, instaurada por Adán o la nueva humanidad creada e iniciada por Cristo nuestro Señor. Cristo. Y todos los hombres estamos en Adán, todos, en virtud de nuestro nacimiento físico, pero no todos están en Cristo. No todos están en el Mesías, ya que solamente mediante la fe podemos nosotros nacer a esta nueva humanidad. Por eso dijo el Señor allá cuando lo visitó Nicodemo el fariseo en el capítulo 3 de Juan, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las versiones dicen nacer de nuevo. El término griego anocen significa de arriba, lo cual nos Ujú. indica una fuente. Luego explica la naturaleza de este nacimiento. ¿Te acuerdas que dice, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios? Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Y de Hermano, aquí, este contraste, adelante. perdón, hermano, este contraste que estás presentando entre pues lo que es nacido de arriba, es el contraste que presenta Pablo en Primera de Corintios 15:45, ¿te acuerdas? Exactamente. Si tienes de casualidad el pasaje, léelo de una vez. Es decir, me viene a la cabeza el contraste porque establece este contraste entre Abraham, perdón, entre Adán, como, como el primer hombre, dice, así también está escrito. El primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre, sacado de la tierra, es terrenal. Y luego viene lo que se me viene a la cabeza por esta parte que voy a leer, y dice, el segundo hombre venido del cielo, es decir, este nuevo nacimiento es el anocen venido del cielo, hermano. Exacto. Como el terrenal, así también los terrenales. Y como el celestial, así también los celestiales. Es decir, sí hay una distancia entre un hombre y otro. Por Dice, supuesto. así como vestimos, y es lo que estás, creo, tratándonos de decir, ¿no? Así como vestimos la imagen del terrenal, y viene una palabra que dice vistamos, no sé si está en futuro, vistamos también la imagen del celestial. Es decir, todos estamos en Adán, pero no todos están en Cristo. ¿Estás de acuerdo, hermano? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto que sí, está íntimamente vinculado este pasaje de Juan con 1 Corintios 15. ¿Leíste desde dónde? ¿Desde el 46? Leí desde el 45, hermano, hasta el 49. Hmm, Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, es decir, terrenal. El postrer Adán, un espíritu vivificante.
pero no es primero lo espiritual, sino primero el terrenal y luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre venido del cielo. El anocen, como dice, ya nacido de arriba. Como el Exacto. terrenal, así también los terrenales, y como los celestial, así también los celestiales. Y así como vestimos la imagen del terrenal, vistamos también la imagen del celestial. Perdón, hermano, por la interrupción, pero No, 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 adelante. me parece totalmente apropiada. Y a propósito de tu pregunta, si el verbo vestir está ahí en el versículo 49 en futuro, sí, sí está. Vestiremos la imagen del celestial, lo cual habla de la consumación de la redención en la resurrección. Ujú. Bueno, Es que sí entonces, suena así. hay 2 clases de nacimiento, pues, según nuestro Señor aquí en Juan 3. El de la carne, el adámico, del que todos participamos, por medio de nuestros padres y madres, y el nacimiento del espíritu, del que participan los que son de la fe de Jesús. 2 naturalezas distintas, 2 principios diferentes, 2 edades o eones y 2 expresiones de estas naturalezas netamente separadas y radicalmente distintas, de acuerdo con Pablo en estos pasajes que tú citaste. Bueno, y Adán, pues Adán es la cabeza de la antigua edad, de la antigua edad, de la era de la muerte. El Mesías es la cabeza de la nueva edad, del nuevo eón, de la era de la vida. Y el pensamiento central de este pasaje es aproximadamente este. Así como por un solo hombre, Adán, vino al mundo el pecado y con él la muerte, así también por un solo hombre, Cristo, llegó al mundo la justicia de Dios y con la justicia de Dios la vida. Y aquí entramos ya de lleno perdón, quizás fue muy largas mis notas previas, pero creo que eran necesarias. Entramos ya aquí a nuestro pasaje en cuestión y comenzamos con el versículo 12 que tú nos hiciste favor, hermano, de leernos, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Aquí hay afirmaciones que son de inmensa importancia porque resumen, vamos a decir, en 3 etapas en la historia del hombre antes de Cristo. Mira, en primer lugar, nos dice este pasaje que el pecado entró al hombre por medio de un hombre. En segundo lugar, nos dice que la muerte entró al mundo por el pecado de este hombre, porque la muerte Ujú, es la paga del pecado. Y en tercer lugar, dice ahí que la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Ya explicaremos, quizás hoy no nos alcanza mucho el tiempo, pero para entrar a esta tercera parte, donde nosotros en lugar de traducir como la mayoría de las versiones españolas, por cuanto todos pecaron, vamos a ver que ese por cuanto es errático y no ujú, hace justicia a la enseñanza general del pasaje de Pablo, inclusive hasta parece contradecirlo. Entonces, de modo que la actual universalidad de la muerte, según este pasaje, se debe a una sola transgresión de un solo hombre. Esto es, esto lo tenemos que tener muy claramente a la vista. Y que esta transgresión de un solo hombre es el origen
de todas las demás transgresiones humanas. Y bueno, podemos adelantar un poco más aquí. eh, Creo yo que es conveniente aquí al final del versículo 12, ¿qué significa una expresión muy importante griega que ha sido, decíamos, en mi opinión, mal traducida como por cuanto todos pecaron, y que significa de una mejor manera, o puede ser traducida, perdón, de una mejor manera como en base a lo cual. Son cuatro palabras importantes. Una es la preposición epi, seguida de un pronombre relativo en dativo, luego un adjetivo y luego un verbo. Epio, pandes y marton. Ujú, Unos, pues, creo yo, como te digo, la interpretan o traducen como por cuanto todos pecaron. Pero insisto en que la traducción, creo yo, la más probable, la más cercana al epi-o, sea en base a lo cual todos pecaron. No hace mucho apareció un libro muy interesante de un gran pensador del Nuevo Testamento que se apellida Longenecker, Richard ujú, Longenecker. Su comentario está en español, un comentario a Romanos que es muy extenso. Él ha hecho trabajos sobre diversos temas paulinos a lo largo de casi, pues, ¿qué diré? Unos 40 años o un poco más. Longenecker. Él defiende esta traducción en base a lo cual todos pecaron, defiende esta traducción en su comentario que salió, por cierto, creo que en el 2016. Y al margen de todo esto, la idea principal de Pablo es, creo yo, perfectamente clara e inequívoca. Por un solo hombre, Adán, los hombres son pecadores y están sujetos a la muerte. Aun cuando se elija la primera traducción, que es la que encontramos en la Reina Valera, diremos en la mayoría de las Biblias españolas, siguiendo, en mi opinión, la tradición de la traducción y haciendo, pues, alarde ahí de una falta de estudio meticuloso del texto, como también, por ejemplo, lo ha realizado el profesor Fitzmayer, Joseph Fitzmayer, en un artículo que es verdaderamente extraordinario, donde analiza extensamente y profundamente el significado de esta preposición y este pronombre relativo epio, sobre el cual o en el cual o debido al cual o en fin, que ha venido a resultar como en base a lo cual. Este trabajo que ha hecho Fitzmayer es verdaderamente extraordinario porque no solamente recurre a la Septuaginta, al uso griego de esta palabra, un estudio que yo también hice por mi cuenta y que es sorprendente en tus resultados, cualquier cosa menos por cuanto todos pecaron. No sé de dónde salió, parece ujú. ser que el, ha habido una reacción en cadena y terrible, una reacción atómica contra la idea de que sea de que el pecado de la humanidad parta del un pecado de Adán. Parece ser que esto, bueno, les ha caído verdaderamente en peso como una lápida que los aplasta. Pero creo yo que este es el verdadero sentido. Y Fitzmayer, por supuesto, coincide con Longenecker. Quizás en el siguiente estudio les presente yo algunas de las conclusiones del profesor Fitzmayer con respecto a la traducción del EPI-O, que significa, vamos, es
como la que aparece en la Biblia textual cuarta edición, aunque el matiz ahí es de lo más interesante. Bueno, ahora bien, aun cuando se elija la primera interpretación de por cuanto todos pecaron, el significado no es que el pecado de Adán lo sometió primero a él mismo a la muerte y después también a todos los demás hombres, puesto que todos pecaron. Ujú. Esta traducción hace que la causa de la entrada de la muerte no Por el solamente pecado de fue el todos. pecado de Adán, sino el pecado de cada uno. O De todos. sea, está contradiciendo a lo que Pablo está diciendo aquí en principio en este versículo 12 y lo que después detalladamente explica a lo largo de los versículos 13, 14, en fin, hasta el 19. Porque en este caso, si, es decir, que si la causa de la entrada de la muerte fue el pecado de cada uno, pues entonces hay una verdadera anulación de lo que Pablo afirmó antes de que el pecado entró al mundo por un hombre. Y fíjense ustedes cómo dice, cómo se sostiene a lo largo de los versículos 15 al 19 esta idea de que por la que vino la muerte, sino la transgresión de uno en particular. Ujú. Sí, Fíjate, por armoniza. ejemplo, el versículo 15. Porque si la transgresión, no dice las transgresiones de muchos, sino, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, versículo 15. Ahora ve el 16. El juicio transmitido por medio de aquel uno que pecó. El juicio llegó por medio de Ujú. aquel uno que pecó. Luego versículo 17, porque si por la transgresión en singular, noten ustedes, porque si por la transgresión del uno, la muerte reinó por medio del uno, y aquí estoy conservando la traducción exactamente tal como está en el griego, del uno, del uno. Y Pablo es aquí, si tú quieres, hasta medio repetitivo y cansón para algunos, de que sea tan tremendamente enfático y tal parece que tuvo que serlo así, porque en el futuro no faltarían quienes, aquellos bisoños y aquellos teólogos que se salen con la suya terminarían diciendo que fue el pecado de muchos. Entonces Pablo tiene que ser aquí muy enfático, de uno, de aquel uno, del uno, la transgresión una. Luego el versículo 18, como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres. Y luego el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, la desobediencia singular de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Fíjate tú cómo es que la desobediencia de un hombre afecta a tantos. Fíjate, vino la culpa a todos los hombres, los muchos fueron constituidos pecadores, el juicio que se transmitió llegó a todos, por la transgresión de uno murieron los muchos. Es decir, el papel aquí fundamental de Adán como cabeza de la raza es inescapable. Si Pablo hubiera querido decir que todos fueron puestos bajo la muerte por los pecados que ellos mismos cometieron, pues entonces la consecuencia lógica sería que también todos deberán entrar a la vida por la justicia que ellos mismos alcanzaran. Claro. Así como ellos se Ujú. condenan, ellos tienen que salvarse. ¿Verdad? Pero aquí, sobre todo el versículo 17, condena, vamos, refuta la idea. Y una idea totalmente contraria, porque Pablo afirma que fue por la una justicia de Cristo que salió a la luz la vida y la inmortalidad. Y esto pues, podemos decir, forma la segunda parte de todos estos versículos. Fíjate cómo también la obra de un solo hombre, de uno, no, no la justicia de todos, sino
la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para los muchos. Esto dice, por ejemplo, el versículo 15. Mucho más la gracia de Dios y la dádiva en gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para los muchos. Luego el versículo 16 en su segunda parte. Pero el don vino a causa de muchos delitos para justificación. Aquí está hablando ya de la justificación que contempla la multitud de pecados que todos los elegidos de Dios hemos cometido. Luego el versículo 17, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y de la dádiva de la justicia, reinarán en vida mediante uno, Jesucristo. Y luego el versículo 18, por el acto de justicia de uno, acto singular, acto de justicia singular de uno, singular, vino la justificación de vida a todos los hombres. Luego el versículo 19, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, hermano, si nosotros optamos por la primera traducción de por cuanto todos pecaron, debemos entenderla así, a fin de cuentas, porque en Adán todos pecaron, que fue Ujú. precisamente la traducción que de alguna manera Agustín allá en el siglo IV vio en aquel conflicto con el monje bretón, aquel Pelagio, eh, no bretón, sino inglés, Ujú. que por Bretón supuesto es francés. exacto, han reaccionado verdaderamente contra esta posición de Agustín, que además no está realmente del todo mal. Pero se han roto las vestiduras, se han arrancado los cabellos, echado eh, Agua em, bendita. a- agua bendita y cenizas y se han puesto en saco de silicio en muestra de cuánto les ha desagradado lo que está diciendo, porque este pasaje concede toda la maravilla de la salvación, la hace descansar en la obra perfecta, única de un solo hombre, Cristo. ¿Verdad? Es decir, la justicia que se realiza fuera de nosotros. Cristo agonizando, Cristo muriendo de asfixia en la cruz, con su espalda hecha pedazos. Eso es lo que nos salva. Nada, ninguna otra cosa más que eso. Eso es lo que trae la justicia, es lo que trae la justificación de vida, es lo que trae la abundancia de la gracia y la dádiva de la justicia. Eso, eso que ocurrió en la cruz del Calvario, sin obras humanas absolutamente, y algo que se apropia única y exclusivamente por la fe que Dios da. La fe como don de Dios, porque no es de todos Ujú. la fe, dice Pablo en Primera Tesalonicenses o en Segunda, creo, sino, si no es de esta manera, por medio de la fe, esta agonía terrible de Cristo no puede llegar a nuestra vida. En todo caso, para Pablo no cabe duda de que el destino de la humanidad depende de lo que le sucedió a su cabeza. Y toda interpretación, hermanos y hermanas, que de alguna manera disuelva o debilite este pensamiento es sin lugar a dudas errónea. Otro evangelio. Otro evangelio. Es gracias a Jesús, nuestro Mesías, nuestro Cristo, que podemos participar de la vida, que podemos participar de la nueva edad, que podemos participar de la nueva creación. Y esto no se debe a los muchos, sino a uno solo, a un solo acto de justicia. Y bueno, hermano querido, pues para terminar, y discúlpame que ahora sí yo he tomado tanto tiempo, eh, yo creo que en base a lo cual, aquí en el versículo 12,
en base a lo cual todos pecaron, significa lo siguiente. Es perfectamente clara la idea de Pablo de que el pecado hace acto de presencia en el mundo por un hombre, Adán, y por nadie más que él. Una idea, como vimos, respaldada, explicada en el contexto de este contraste con Cristo, en los versículos 15, 16, 17, 18 y 19 de Romanos 5. En segundo lugar, es imposible pensar que Pablo atribuirá la entrada del pecado y su paga, que es la muerte, a nadie más que a Adán. Y si pensamos nosotros que la traducción estándar de por cuanto todos pecaron, se refiere a que es el pecado de los descendientes de Adán el que causa la muerte, nos equivocamos porque entonces contradiríamos lo que Pablo ya ha expresado. Luego, si pensamos nosotros que la entrada del pecado y su paga, la muerte, solo puede atribuirse a un solo hombre, Adán, entonces el pecado de los descendientes de Adán está conectado con el pecado de Adán en el único sentido posible. Es decir, el pecado de todos es el pecado mismo de Adán. Al pecar él, pecaron todos. Al morir él, murieron todos, ya que el pecado de los todos, es decir, de cada uno, no puede ser la causa de la muerte que les llega a todos. Luego, sin duda, toda la descendencia de Adán no ha hecho otra cosa que no sea pecar, produciéndose así millones y millones de pecados y transgresiones y delitos, y esto fue el resultado de una sola transgresión cometida por un solo hombre. Pero Pablo señala que la entrada del pecado y la diseminación de la muerte, su consecuencia, su salario, no vino por toda esta grande cantidad de pecados de todos los hombres, sino que vino por la transgresión de un solo hombre, Adán. Entonces, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esta es, creo yo, la Ujú. situación que se plantea en esta primera vista que le hemos dado a este pasaje de Romanos 5, hermano. Pues muy bien, mi querido hermano. Este, ya hemos terminado por el día de hoy. Nos agotamos del tiempo. Disculpa por haber tomado tanta palabra en la No, introducción, está hermano. bien, hermano, no Era, te im- preocupes. era importante. Pero pues bueno, yo creo que continuaremos la siguiente semana. Yo creo que esa preposición epio debe de venir en algunos otros textos, este, que pues de alguna manera pudieran apoyar esta también interpretación. Pero, pues si no hay algo más, hermano, podamos, dejarle aquí por este día Ujú. y, y pues que la próxima semana tengamos la posibilidad de seguir abundando un más sobre de esto y bueno, seguir platicando con los hermanos y con Claro que sí. nuestros Y mira, hermano, queridos escuchas. para la siguiente vez también les voy a presentar a mis hermanos, este, un grupo de versículos tomado de la Septuaginta. Es numeroso Ah, eso está muy interesante. para que vean ustedes de una manera clara cómo es que epio no significa por cuanto. Por ahí un En comentarista base a, que defiende mucho el por cuanto, dice que en el Nuevo Testamento, los 4 o 5 lugares donde aparece epio es casi, casi, dice. Extraño que un comentarista serio salga con un casi, casi, porque yo le preguntaría, bueno, casi, casi sí o casi, casi no. Sí, por favor.
¿verdad? Es que es realmente el sentido de por cuánto, no, es absolutamente falso. Y creo yo que, bueno, pues nos asiste aquí la razón con esta contemplación del pasaje completo, ¿verdad, hermano? Sí, en el contexto general del pasaje y de como tú dices que es un bloque, es un bloque completo y que además armoniza con el pensamiento de Pablo, ¿no? Claro. En su contexto general, entonces, pero bueno, querido hermano, pues llegamos al final de este programa, no sin antes, no sin antes de despedirnos, poder, saludar a nuestros queridos hermanos que han tenido a bien, escribirnos. ¿Te gustaría que leyéramos uno tú, uno yo, uno tú, uno yo, Sí, así cómo hasta no, que cómo no. nos Y agotemos los antes y saludos? antes de que se me pase, fíjate que nuestro hermano Jesús Lozada nos comunica que está retransmitiendo también nuestra hermana María Beatriz Campini, nuestra hermana Emma Castillo, Mm, nuestra hermana Janine Elizabeth Ortiz, y retransmitiendo también nuestro hermano José Andrés Sánchez Amperio, todos ellos de sus perfiles personales. qué extraordinaria labor hacen todos ustedes, queridos hermanos, en poder retransmitir estas charlas bíblicas, este, sabedores de que las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, vienen de parte de Él y estas son parte de las obras que Él ha establecido para que todos ustedes, queridos hermanos, tengan en su corazón retransmitir a partir de sus perfiles personales, hermanos, estas charlas bíblicas. Pues adelante entonces, mi querido hermano, empezamos con el primero. Dice Jesús Santa Cruz, buenas tardes, hermanos. Un saludo desde Mexicali, Baja California, México. Se me hace que hay dos antes de ese, ¿no, hermano? ¿Ah, sí? Ay, A ver, caray, tienes tu razón. Muchísimas gracias por llamarme la atención. Jesús Alfonso Porras Nevares. Saludos y bendiciones. este, nuestra hermana Emma Castillo, querida hermana, muy buenas noches, dice, amados hermanos, qué alegría estar nuevamente en sintonía con ustedes. Saludo fraterno a todo el equipo de charlas bíblicas. Gracias, hermana. Dice que en gracia y en justificada. Hmm. Ahora sí, ya leíste el de Jesús Santa Cruz. Dice, buenas tardes, hermanos. Un saludo desde Mexicali, Baja California. Dios los guarde. Gracias, hermano. Muchas gracias. Le doy lectura a la siguiente, nuestra querida hermana María Beatriz Scampini. Buenas noches, hermanos. Una vez más, es un gusto escucharles y aprender en gracia y justificada desde Pinamar, Argentina, nuestra querida hermana. Adelante, hermano. Nuestro hermano Paco Jiménez de Bruzón. Hermanos, buenas noches. Gracias y justificados. Y también un abrazo, rompecostillas, y por favor, y el hermano Jesús Lozada recibió mi correo sobre la traducción del documento de Leonardo Verduin para los hermanos que lo quieran con ciertas consideraciones. Hermano Jiménez, ¿a cuál de los libros de nuestro hermano Verduin hace usted referencia aquí? La obra de Verduin es, ya lo mencionamos hace algunos años atrás cuando hablamos de la iglesia. El hermano Verduin hace un trabajo espectacular sobre una iglesia real que ha pasado desapercibida a lo largo de la historia. Eh, yo creo que con esta traducción, ojalá que no sé cuál de los dos libros, uno se llama, eh, uno se llama los Reformadores y sus hijastros, y otro se refiere a un híbrido, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, hermano Armando? Sí, ¿Cómo sobre, vamos a decir, la iglesia subterránea de la Edad Media, ¿no, hermano? No, de la época constantiniana.
Más atrás Sí, todavía. hermano. Sí, Órale. sí, sí, es una crónica que elabora el historiador, Leonardo Verduin. Ay, ¿cómo se llama? No sé, eh, muy importante. Anatomía de un híbrido. La Ujú. anatomía de un híbrido, que son un par de libros espectaculares. Y el hecho de que Pues nos... si mi hermano, sí, adelante, si el hermano Paco Jiménez nos da más información, se lo agradeceríamos mucho. Y qué buenísima noticia. Gracias, hermano. Muy bien, aquí me saluda Eduardo Bonilla, que ya sé quién es. Este, Nos conocemos poco, pero sé perfectamente quién es. Muchos saludos. Saludos a Daniel y a toda su familia, hermano de su parte. Adelante, mi querido hermano José Nuestro Antonio. hermano Roberto Islas nos saluda, hermano, un fuerte abrazo y saludo para ti. Dice, la regla anancástica de la Biblia dice, si los hechos que narra la Biblia no ocurrieron, la Biblia no podría ser considerada palabra de Dios. Qué importante. Mucho te agradezco que nos ayudes en nuestra ignorancia, mi querido hermano Roberto, haciéndonos el favor, aunque sea en breve, aquí abajito, eh, diciéndonos qué significa anancástica. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí nuestro hermano Daniel Saavedra dice: Bendecidos hermanos, feliz noche. Tal como dice Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe, y esto no de vosotros, es evidentemente que no es nuestro, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es una aportación de nuestro hermano Daniel Saavedra. Y bueno, nuevamente sigue Sigue, Roberto léelo, hermano. diciéndonos algunas cosas. Dice José Antonio, qué excelente explicación de Romanos 5. La alcancé a escuchar toda. Gracias, hermano. Bendiciones. Muchas gracias, Adelante, querido hermano. Qué hermano. bueno que te gustó. Nuestro hermano Emma Castillo, qué preciosa enseñanza, amados hermanos, que nos permite dimensionar las severas y tremendas consecuencias de la caída del hombre y a la vez apreciar tanto y con muchísima gratitud la gracia salvífica de nuestro Señor. Razón de sobra tuvo el autor de Hebreos en llamarla una salvación tan grande. Un milagro tan grande, digo yo, hermano. Amén, hermana. Amén. Este, pues muy bien, creo que son todos los comentarios que hay. Vamos a esperar tantito a ver si nuestro hermano Paco Jiménez, nos retroalimenta un poquito sobre la noticia que nos dio. Y si no, pues que lo haga para la próxima semana. O nuestro hermano Jesús Lozada, al parecer a él le llegó el correo electrónico que nuestro hermano dice. A lo mejor ella nos puede decir ahora nuestro hermano Jesús, el título del libro. Gracias. Nuestra hermana Emma Castillo solicita una ayuda técnica, dice. Hermano Lozada o hermano Magaldi, ¿me pueden ayudar? Dice nuestra hermana Emma Castillo, Perfecto. escribiendo desde la ciudad de Querétaro, ¿verdad? Así es. Capital del mundo, centro geopolítico, hermano. Eso decía Roberto, ¿verdad? Y Dice el créeme lo que hermano, por aquí, oye hermano, dice el hermano Jesús Lozada aquí que no tiene el correo. bueno, No lo tiene. Bueno, pues ya nos llegará, hermano Lozada. Esto para beneficio de todos nuestros oyentes, realmente de gran dicen, beneficio. dice nuestra hermana Emma Castillo que tiene dificultades para retransmitir. Yo creo que sí, el hermano Jesús Lozada es el que sabe de estos menesteres, hermana Emma Castillo. Bueno, mi querido hermano Septién González de Cocido, querido y amado, pues hemos terminado el día de hoy una charla bíblica más de este miércoles 15 de marzo desde el 2023, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro,
en la República Mexicana, en el centro del país. Les mandamos un cordial saludo en gracia y justificados, su hermano José Antonio Septién González de Cosío y un servidor Armando González. Les damos las muy buenas noches y les mandamos un cordial saludo y un fuertísimo abrazo, hermanos. Damos por terminada la charla bíblica de este día. Que pasen muy Hermano, buenas noches. discúlpame tú, mira, hermano, es que me acaba de llegar aquí, dice el hermano Jesús Lozada, hermano, dice, sería mejor que el hermano Brusón diera su correo para que se lo pidan a él directamente, querido hermano, por lo de los problemas de salud actuales. Nuestro hermano Jesús Lozada está pasando por un tiempo difícil con su visión. Y yo agradezco muchísimo que hermanos y hermanas que nos acordemos de nuestro amado hermano Jesús en oración para que sea eh, abierta la posibilidad que hasta este momento ha estado obstaculizada para que él pueda ser intervenido quirúrgicamente en sus ojos. Le es crucial a nuestro hermano su visión. Eh, bueno, pues mucho agradezco esto, la intercesión por nuestro muy amado hermano Jesús. Dice Paco Jiménez Brusón, bueno, no lo sabíamos, yo me comunico con él. Hermano, pues Sí, sí, lo que el hermano Jesús Lozada le propone a nuestro hermano Paco Jiménez es que nuestro hermano Paco Jiménez comparta su correo para que los hermanos que vean el correo le puedan escribir al hermano Paco Jiménez y él poderles enviar la traducción de que él nos habla, que sea de punto a punto. Eso es lo que él está diciendo. Y esto pues por sus cuestiones que él atribuye. Entonces, bueno, ya aquí están llegando algunas mensajes de apoyo y de oración y que llevarán a nuestro hermano Jesús Lozada en oración. Un saludo y también un fuerte abrazo. Y bueno, siguen llegando mensajitos de apoyo para nuestro hermano Jesús Lozada de parte de Emma Castillo y del mismo hermano Paco Jiménez Brusón. es más, si el hermano nos hiciera favor de pasarnos aquí su correo en este momento, sería magnífico, si le parece bien. ¿Verdad, hermano? ¿Qué te parece? Sí, me parece bien que lo pudiera hacer nuestro hermano Paco Jiménez para aquellos que estén interesados en el libro de Leonardo Verduin, podamos tenerlo así. Paco, Y no sé, sí, hermano. sí, más bien sería en ese sentido, ¿no? Sí, hermano. Bueno, no sé, ¿qué opinas, hermano? ¿Que pueda poner nuestro hermano Paco su correo? ¿Dónde? ¿Aquí o en la página web o dónde? También podría ponerse en Facebook, hermano. Es el Facebook del hermano y que todos accedieran al Facebook del hermano. Dice, y que ahí se pudiera tener el correo electrónico del hermano, o sea, lo podría él compartir en Facebook. Pero depende de cómo el hermano Paco Jiménez lo decida, así Bueno, será la mejor forma. perfecto. Bueno, Entonces, sin más, quedamos despedidos, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y que Dios los bendiga. Buenas noches. buenas noches.